Hola a todos y todas, vamos a continuar con nuestro pequeño taller o minicurso de fundamentos de programación con Python. Recuerden que este minicurso se da junto con la clase de genómica computacional en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo soy Nayeli Luis y aquí tienen mi correo de contacto. Y lo que vamos a platicar en esta clase es algo conocido como el control de flujo de un algoritmo. En el video pasado hablábamos de qué era un algoritmo, cómo puedo diseñar un algoritmo, cómo puedo bajar una idea para resolver un problema, a través de un programa y cómo puedo pues justamente hacerlo un poco más concreto. En esta clase quiero platicarles que justamente podemos controlar el orden en el que se van a ejecutar nuestras instrucciones. Y este control se hace a través de tres maneras: de manera secuencial, de manera selectiva o de decisión y de manera repetitiva o en forma de bucles. Lo que vimos en la clase anterior fue un flujo de trabajo secuencial en un algoritmo cuando resolvimos justamente calcular el área de un círculo, ¿no? En donde literal pedíamos el radio, hacíamos la operación y luego pues se imprimía el programa y entonces se ejecutaba una instrucción tras otra y no pasaba más nada. Lo que vamos a ver en esta clase es el control de flujo selectivo o de decisión, en donde el programa se va a enfrentar a una pregunta y esta pregunta tiene dos respuestas: sí o no, verdadero o falso. Y en función de esa respuesta se va a ejecutar cierta instrucción u otra, ¿sale? Es lo que vamos a ver el día de hoy y ya en el siguiente video vamos a hablar del control de flujo repetitivo o bucle, en donde el programa puede enfrentarse también a una pregunta. Esta pregunta también va a tener dos respuestas, sí o no, y en función de la respuesta, pues se puede ejecutar de manera repetitiva cierto bloque de instrucciones o cierto número de instrucciones. Si bien puede ser una pregunta, también puede que se repitan estas instrucciones en función del número de elementos que hay en un objeto, como una lista, una string o cosas por el estilo, ¿sale? Entonces esto lo vamos a ver en el video siguiente. Por ahora nos vamos a enfocar en el control de flujo selectivo o de decisión. Y bueno, para el control de flujo selectivo o de decisión se utilizan dos palabras reservadas que son las que tenemos aquí, que es if, else. Bueno, en realidad son tres palabras reservadas. Primero vamos a ver if, else y luego vamos a ver la tercera, que es el if. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de control de flujo? Bueno, pues como ya les mencionaba arriba, el algoritmo va a evaluar una pregunta o se va a enfrentar a una pregunta. Y esa pregunta no es más que una expresión lógica. Nosotros vimos ya en la clase de operadores y expresiones que las expresiones lógicas pues tienen dos respuestas, ¿no? Verdadero o true o falso. Simplemente existe eso, no hay más. En función de este resultado, en función de si esta expresión lógica, la operación de esta expresión lógica es verdadera o falsa, pues se van a ejecutar algunas instrucciones. Aquí les pongo la sintaxis en pseudocódigo y la intención de que tengan el pseudocódigo es que cuando ustedes se enfrenten a un código de verdad puedan leerlo en un lenguaje que sea familiar a ustedes, que sea más sencillo de entender. Entonces, ¿cómo se lee lo siguiente? Utilizo la palabra reservada sí. La condición que tengo aquí es cierta. Esta condición, recuerden que está dada por una expresión lógica. Entonces, ejecuta este código. Si esta condición lógica es falsa, entonces ejecuta este otro código. Entonces, por eso tenemos la palabra reservada si no. Si la condición lógica es cierta, ejecuta este código. Si no, entonces ejecuta este otro. Y como pueden ver, en realidad es muy simple. Aquí debajo les pongo la sintaxis en Python, que se lee exactamente igual que acá. Si la condición es cierta, vas a ejecutar este código y cuando digo que es cierto, quiere decir que sea true. Si no, entonces ejecuta este otro código. Parte de la sintaxis de Python, además de las palabras reservadas if, else, tenemos estos dos puntitos después de la condición y después de else. Y además, justamente quiero que vean este espacio que hay después de las palabras reservadas. Este espacio se conoce como indentación.
Esto implica que este código pertenece a esta condición y este código pertenece a esta otra, de manera que pues el algoritmo va a leer pues todo esto en conjunto, ¿sale? Más adelante pues va a quedar un poquito más claro. Y como saben, me gusta poner un poco de ejemplos de la vida cotidiana. ¿Cuál sería un ejemplo de la vida cotidiana de este? Pues si nos regresamos a la taza de té, recuerden que en algún punto tenemos que poner agua a calentar y en algún punto tenemos que revisar si ese agua ya está caliente. Si ese agua ya está caliente, entonces la vertemos en la taza de té. Si no, entonces tenemos que esperar a que se caliente, ¿no? Y si se dan cuenta, pues toda la vida son algoritmos informales y entonces podemos pues ir traspolando estas condiciones, estas estructuras pues a nuestra vida cotidiana y a la programación. Y bueno, como aquí estamos para ver ejemplos de programación dentro de la biología, tengo este ejemplito práctico que consiste en diseñar un algoritmo para determinar si el tamaño de una cadena de DNA es múltiplo de 3. Y aunque parezca una tontería, pues este fue uno de los primeros problemitas que se enfrentaron los primeros bioinformáticos o los primeros biólogos computacionales. ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño background de biología. Esto ustedes ya se lo saben si son biólogas o personas que se dedican a las áreas de las ciencias biológicas. Es el dogma central de la biología molecular, en donde tenemos una cadena de DNA que se transcribe a RNA y este RNA se traduce a proteína, ¿cierto? Esto es lo que nos han contado toda la vida. Y resulta que esta cadena está codificada, ¿no? Que si yo agrupo 3 letritas de esta cadena de DNA, voy a tener algo que se llama codones. Y estos codones en específico, pues justamente van a codificar para un aminoácido en específico. Esto quiere decir que esta cadena de DNA tiene que poderse dividir exactamente en codones exactos, tiene que poderse dividir en grupitos de 3 exactos para que yo pueda sospechar que esto es un gen. Asumiendo, por supuesto, que todos los genes codifican para proteínas, por supuesto que eso no es cierto, pero entonces saber esto, saber si la cadena de DNA que tenía podía dividirse en codones, pues me podía hacer sospechar de que estoy trabajando con un gen, ¿de acuerdo? Entonces, pues justamente vamos a ver esto. Y pues tenemos también, ya entendemos el contexto, vamos a repasar un poquito qué es un múltiplo. Solo por si no lo recuerdan, aquí les pongo esta notita. Un múltiplo es un número que contiene a otro de forma exacta. Entonces decimos que un número A es múltiplo de otro B cuando el residuo de dividir A entre B es 0. Y aquí tengo otra pista. Es el residuo y nosotras sabemos que hay una operación en Python donde puedo obtener el residuo de una división y este operador en Python se llama módulo y está denotado por el porcentaje, ¿no? Entonces ya con toda esta información puedo comenzar a pensar en cómo voy a diseñar mi algoritmo. Primero el dato de entrada y el dato de entrada pues va a ser una cadena de DNA, ya está. El dato de salida, ¿qué va a hacer? Va a ser una respuesta que va a ser sí o no y ya está. Y entonces lo que hay que pensar ahora es el proceso. ¿Cómo voy a convertir esto pues en un programita que me diga si esa cadena es múltiplo de 3? Yo siempre les recomiendo que cuando hagan un programita, tal cual se los dije en el video anterior, lo piensen en descripción narrada, hagan una descripción narrada, hagan un pseudocódigo o hagan un diagrama de flujo y eso créanme que las va a llevar a pensar de una manera más ordenada y a entender con mejor detalle pues la lógica de programación, ¿sale? Entonces, aquí a mí me gusta hacer pseudocódigos y pues esta es mi idea para responder o resolver ese problemita. Primero, como mi output, aquí yo ya estoy asumiendo que ya tengo una cadena de DNA, pero la cadena de DNA, ustedes saben que es una string. Es una cadena de caracteres, es una palabra gigante. Y yo no puedo pues dividir una string entre un número, pues me va a salir error en Python. Por tanto, necesito determinar la cadena, el tamaño de la cadena de DNA, porque ese tamaño va a ser un entero. Este entero pues yo sé que va a ser un número y entonces pues yo ya puedo operar
entre números y puedo dividir este número entre 3, ¿no? Entonces, este sería mi primer paso, determinar el tamaño de la cadena de DNA. Mi siguiente paso va a ser obtener el residuo de dividir este tamaño entre 3. Entonces, yo sé que hay una operación, un operador que se llama módulo en Python y es el que voy a utilizar. Una vez que yo ya tengo esta información, entonces ya puedo hacer la pregunta. Si el residuo es igual a 0, entonces puedo decir que la cadena tiene codones exactos y yo sé que biológicamente puedo sospechar que es un gen. Si no, entonces la cadena no tiene codones exactos y a lo mejor yo ya no puedo continuar con mi análisis, suponiendo que yo quería llevar a esto de la cadena de DNA, transformarla a RNA y a lo mejor ahí a una cadena de aminoácidos. Si simplemente no es un gen, pues tal vez la cadena de aminoácidos que yo obtenga pues no va a ser correcta, no va a ser verdadera, ¿sale? Y bueno, una vez que ya tengo el pseudocódigo, pues puedo pasar esto a código. Pero antes de pasarlo a código, pues de dónde voy a sacar mi cadena de DNA. Y esto es como un plus de esta clase, porque ustedes saben que como biólogas tenemos de dos opciones, pues prácticamente dos opciones para obtener una cadena de DNA, o vamos a muestrarlo, extraemos el DNA, lo secuenciamos, etcétera, etcétera, y hacemos que nos lleguen los archivos FASTQ, vemos la calidad, bla, 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 bla. Y la otra opción es acudir a las bases de datos, pues que ya tienen muchos genes, ya tienen muchas cadenas de DNA con las que podemos trabajar, ¿no? Entonces, la cadena de DNA con la que vamos a trabajar en esta clase es un gen que codifica la proteína para el procesamiento del 16S RNA ribosomal en este bicho. Si es 16S, ustedes saben que es un procarionte y pues me tomé la libertad de subirles el archivo FASTA al GitHub del curso, que está aquí. Y bueno, si ustedes quieren descargar este archivito, solo le tienen que dar clic en RAW. Eso les va a abrir el archivito en crudo, literal. Vamos a dar control S para guardarlo y ustedes lo tienen que guardar como .fna. Este archivo tiene que estar exactamente en la carpeta donde tienen guardada la libreta que están trabajando actualmente para que se pueda leer, ¿sale? Yo no lo voy a guardar porque ya lo tengo guardado, pero pues para mostrarles cómo se pueden guardar cosas directamente desde el GitHub. Y bueno, este es el archivo FASTA y aquí tenemos más información sobre la cadena o sobre la secuencia que vamos a trabajar. Y este es un link que directamente las va a llevar al NCBI por si quieren curiosear un poquito más. Y bueno, ya regresando, ya tengo el archivo FASTA. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir este archivo FASTA con Python sin utilizar ninguna paquetería o nada en especial, con Python básico, que es lo que estamos aprendiendo en este mini curso. Para eso les puse este mini código en donde vamos a guardar el encabezado y la secuencia en strings. También el archivo lo vamos a abrir con esta función llamada open y le estamos pasando este parámetro read. El archivo, una vez que se abra, se va a guardar pues en esta variable llamada archivo y después este código nos hace que Python lea el archivo línea por línea y guarde el encabezado en la variable encabezado y la secuencia en la variable secuencia. Entonces, si ustedes guardaron este archivito en la misma carpeta donde está su libreta, cuando den control enter a esta celda, pues les va a cargar justamente su archivo FASTA, su encabezado y la secuencia que vamos a utilizar. Y entonces, ya teniendo esto, pues ya puedo empezar a pasar a código el pseudocódigo que tengo acá arriba, ¿sale? Y bueno, lo primero que vamos a hacer, para que vean que no les miento, es ver que el tipo de dato que está guardado en la variable secuencia, pues no es más que una string y yo no puedo operar con strings y con números porque me va a salir error, ¿sale? Entonces, y bueno, voy a comenzar mi código. Este es el pseudocódigo que tenía arriba, solo lo copié y lo pegué. Y ustedes pueden agregar comentarios de más líneas utilizando esta sintaxis de triple comilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el tamaño de la cadena de DNA. Para eso existe la función len que ustedes ya conocen. Y si damos enter,
Y si damos Enter, pues pueden ver que esta cadena mide 459 pares de bases o letras. Si yo quiero, puedo guardar esto en una variable y listo. Después, si pregunta Python qué tipo de dato es tamaño, pues ya me va a salir que es un entero, ¿de acuerdo? Y listo. Entonces ya tengo el primer paso, que es determinar el tamaño de la cadena de DNA. Después tengo que obtener el residuo del tamaño de esta cadena dividido entre 3. Yo sé que puedo utilizar el operador módulo. Entonces vamos a pasar la variable tamaño, el operador módulo y luego pues el número 3 y esto me va a dar 0. Y si yo quiero, puedo guardar este resultado pues en otra variable que le puedo llamar residuo. Y pues residuo va a ser no más que otro número, ¿no? Y listo. Ya que tengo estos dos, pues ya puedo llevar a cabo la pregunta. Si residuo es igual a 0, entonces Python imprime que la cadena tiene codones exactos. Voy a copiar y pegar porque me da pereza escribir y ustedes pueden hacer lo mismo. Si no, entonces imprime que la cadena no tiene codones exactos y no puedes continuar con tu análisis. Y una vez que ya doy control enter, pues va a funcionar y me va a decir que la cadena tiene codones exactos, algo que ya sospechábamos debido a que el residuo era 0, ¿sale? Y bueno, yo les pongo cada operación en una variable para que sea más asimilable para ustedes. La verdad es que en los códigos reales nunca va a aparecer esto. Primero porque nos da pereza tener muchísimas variables. Lo que se hace es poner la expresión directamente en el if-else. Aquí tenemos la expresión de una forma muy simple, de una forma que ustedes conocen muy bien gracias a la clase de operadores y expresiones, pero la realidad es que puede ser un poquito más compleja y puede verse un poquito más compleja. De manera directa, pues podremos a lo mejor obtener el tamaño, ¿no? El tamaño de la secuencia, que no voy a guardar en ningún lado, la voy a obtener tal cual con la función len y luego ya hacer la pregunta if el tamaño de la secuencia, más bien el módulo del tamaño de la secuencia dividido entre 3 es igual a 0, entonces pues vuelve a imprimirme esto, ¿no? Y si se dan cuenta, pues esto que tengo aquí es lo mismo que tengo aquí, pero de una forma más simple. Y quiero que vean justo, obviamente me va a sacar que tiene codones exactos, y quiero que vean justo que pues esta es la expresión que están evaluando y que entonces no es lo más difícil no es entender cómo funciona if-else, sino entender cuál es la pregunta que le estoy pasando a mi programa. ¿Qué es lo que está evaluando mi programa? Aquí tengo una expresión aritmética y aquí tengo una expresión relacional, una expresión que me va a dar como resultado un dato lógico, ¿de acuerdo? Si yo tal cual copio y pego esto en una celda, pues me va a decir true. Y por eso, si esto es cierto, entonces me está imprimiendo esto el programa, ¿sale? Tienen que tener mucho cuidado en esto, tienen que pensar en las expresiones, en las preguntas que le van a pasar a su programa o que su programa tiene que pensar, ¿sale? Y bueno, esto es como con dos opciones, sí o no y ya está. Como les había comentado, tenemos una tercera palabra reservada que es el if. Y el if sirve para más de dos opciones, permite dar otra opción en forma de otra condición lógica, otra pregunta. Entonces, en sintaxis de pseudocódigo, pues funciona igual. Si esta condición es cierta, entonces imprime esto. Ya está. Si esta primera condición no es cierta, entonces evalúa esta siguiente condición. Y si es cierta esta condición, entonces ejecuta este otro código. Pero si ninguna de las dos condiciones anteriores es cierta, entonces ahora sí ejecuta este último código, ¿no? Y en términos pues más simples es sí, si no y si no. Y lo puedo leer exactamente igual con sintaxis de Python, ¿no?
Si condición lógica cierta, ejecuta este código. Si no, evalúa esta otra condición lógica. Y si es cierta, ejecuta este código. Y si no, ejecuta este otro código. Y como las cosas no son más claras si no tenemos un ejemplo práctico, pues aquí tenemos un ejemplo práctico con el if. Y bueno, el ejemplo es crear un algoritmo que evalúe si el primer codón es de inicio, de alto o de ninguno de los anteriores. Por supuesto, el primer codón de la secuencia que hemos estado trabajando durante esta clase. Y si se dan cuenta, pues aquí ya tengo tres opciones. Quiero evaluar si es de inicio, primera opción, de alto, mi segunda opción, o ninguno de los anteriores, mi tercera opción. También aquí debajo les pongo como recordatorio el código genético. Recuerden que tenemos este codón de inicio en el código genético en caso de que tengamos RNA. Como tenemos DNA, pues espera que sea ATG. Y también en procariontes tenemos GTG y como nuestra secuencia es de un procarionte, pues es más probable que tenga esta. Tenemos tres codones de alto, TAA, TAG y TGA, ¿sale? Para que lo tomemos en cuenta durante nuestro desarrollo de nuestro programa. Y bueno, aquí tenemos el pseudocódigo. Otra vez les recomiendo que hagan su pseudocódigo o su descripción narrada. Aquí tengo como primer paso obtener el primer codón y luego ya hacer toda la evaluación. Si el codón 1 es igual a ATG o codón 1 es igual a GTG, entonces imprime esto. Si esto no es cierto, entonces verifica si codón 1 está en esta estructura de datos. Si esto tampoco es cierto, imprime esto. Y si ninguna de las dos anteriores es cierta, entonces imprime esto. Y quiero que vean cómo se puede hacer tan compleja una expresión como queramos. Todo esto es una expresión y aquí estamos usando un operador lógico. Y esta primera expresión que va de aquí a acá está usando un operador relacional. Esta segunda expresión está utilizando otro operador relacional. Recuerden que cuando utilizamos el operador OR, si cualquiera de las dos expresiones es verdadera, la expresión completa es verdadera. Por ejemplo, supongamos que el codón de inicio es ATG. Entonces voy a comparar ATG es igual a ATG. Esta expresión es true. Y luego comparo codón 1 ATG es igual a GTG. Esto es false. True o false, esto me da como resultado true y entonces me imprimiría este mensaje. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengan cuidado en estos operadores lógicos, porque si en vez de un OR hubiera un AND, cambia por completo la forma en que se ejecutaría este programa. Vamos a ver otra vez el ejemplo ATG, pero en vez de que tengamos OR, tenemos AND. Y recuerden, para AND, las dos expresiones que se evalúan tienen que ser verdaderas para que toda la expresión en su totalidad sea verdadera. Vamos a ver, codón 1 es igual a ATG, decimos que sí. Codón 1 es igual a GTG, decimos que no. Entonces true y false me va a dar false. Por tanto, no se va a imprimir esto y el algoritmo seguiría con la siguiente evaluación. Y aquí le preguntamos, codón 1, que es ATG, ¿está en esta estructura de datos? Lo que hace el programa es ir comparando. ATG este a A, no. ATG este a G, no. ATG este GA, no. Y entonces tampoco se imprimiría este mensaje y más bien se imprimiría este último en donde me diría que el primer codón no es ni de alto ni de inicio y por tanto yo estaría completamente mal con este código, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con sus expresiones, con sus operadores y demás. Aquí en este caso pues tiene sentido que sea OR y piénsenlo de esta manera. El codón 1 no puede ser ATG y al mismo tiempo ser GTG, o es uno o es otro. Por eso pues tiene sentido que estemos utilizando el operador lógico OR. Y bueno, ya que tengo mi pseudocódigo, pues ya puedo pasarlo tal cual a código en Python. Y lo primero que tengo que hacer es obtener mi codón 1. Para eso voy a utilizar pues la sintaxis de corchete para el indexado y el slicing. Y voy a escribir 0,
2.3. Recuerden que los elementos se indexan en Python desde 0. Entonces estoy agarrando 0, 1 y 2. Ya son 3 elementos y este sería el último, el stop. ¿De acuerdo? Ya que tengo esto, pues ya puedo hacer la pregunta. Si codon 1 es igual a ATG, esto es una string, recuerden ponerlo entre comillas, o codon 1 es igual a GTG. Si esto es cierto, entonces imprime el primer codón, es un codón de inicio. Si esto no es cierto, entonces por favor haz la siguiente evaluación. Evalúa si codon 1 está en la siguiente tupla. ¿Cómo sé que es una tupla? Porque comienza con paréntesis. TAA, TAG, TGA. Si esto es cierto, entonces vamos a imprimir el siguiente mensaje, que es que el codón de inicio es un codón de alto y eso me metería en problemas. Y si no es ninguna de las condiciones anteriores, pues entonces imprime que el codón ni es de inicio ni es de alto y listo. Vamos a ver. Y pues aquí me dice que el primer codón es un codón de inicio, lo cual tiene sentido porque es un gen que viene de un procarionte. ¿De acuerdo? Si yo quisiera hacer esta pregunta varias veces, pues yo lo que tendría que hacer es estar redefiniendo la variable codon 1, ¿no? Y eso puedo hacerlo preguntándole al usuario que ingrese un codón. De esta manera ya no tengo que cambiar cada variable. Vamos a hacerlo súper rápido. Imagínense que ustedes son las que ya conocen el codón de inicio y lo van a ingresar a un programita que es el siguiente. Voy a definir una variable codón. Voy a pedirle al usuario que escriba el codón a evaluar. Y listo. Se lo vamos a imprimir. Y entonces, pues aquí en vez de que evalúe el codón 1, que está fijado a una secuencia de DNA en específico, pues simplemente puedo ir redefiniendo esa variable. A lo mejor ahora tengo TAG y me va a decir que el primer codón es un codón de alto, ¿sale? Y pues listo. El resumen de esta clase, o lo más importante de esta clase, es que tengan cuidado en qué es lo que está evaluando su if, else, if, elif. Las expresiones en el mundo de la programación son muy importantes. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.